Pues bienvenidas, un saludo. Le habla la licenciada Heidi Rodríguez de los Hospitales IMA San Pablo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos tiene a todos los puertorriqueños preocupados en este momento, que es el regreso de nuestros niños a la escuela de manera presencial y el comienzo de las clases de manera virtual. Y para los padres y las familias completas, cómo lidiar con esta situación, cómo tomar sus decisiones. Antes de pasar a discutir el tema, quiero compartir básicamente una introducción para ponerlo en contexto de lo que está sucediendo en Puerto Rico en términos legales, ¿verdad? Así que vamos a empezar, les tengo aquí para compartir con ustedes. Primero, ¿cuál es el estado de situación en Puerto Rico sobre este tema? Lo repasamos rapidito para dar un marco a esta conversación. En Puerto Rico se declaró el estado de emergencia por el COVID-19 el 12 de marzo y ya para el 15 de marzo se había ordenado el cierre de las escuelas. Entonces, a finales de junio, yo creo que posiblemente viendo los resultados que habíamos obtenido hasta ese momento, se emitió la orden 048 que permitió la apertura de los planteles escolares con el propósito de que fueran preparándose para el próximo año escolar. Sin embargo, vimos que el 31 de julio un poquito recogimos vela, ¿verdad? Porque en la orden ejecutiva 60 se determinó que las clases presenciales no podrían comenzar hasta el 17 de septiembre de 2020. Y en la orden ejecutiva 62 del 20 de agosto, que todavía está en vigor hasta el 11 de septiembre, se permitió nuevamente que se prepararan las facilidades escolares mediante plataformas virtuales o híbridas, sujeto a que el componente presencial comenzaría cuando se evidencie la disminución en los reportes de los casos confirmados. Y como ya vimos la semana pasada en la conferencia de prensa, el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, indicó que el Departamento de Educación va a comenzar un plan de vigilancia epidemiológica para autorizar la enseñanza de manera presencial en los pueblos que se determine que tienen menor prevalencia de COVID-19, aplicando un criterio de lo que es la tasa de positividad, que debe estar por debajo de 3%, mientras que en Puerto Rico el promedio está alrededor de un 8%. En esa conferencia, él informó que los pueblos de San Juan, Bayamón y Carolina son los que tienen la tasa de interés más alta en estos momentos, ¿verdad? Y ya se ha empezado a discutir que uno de los retos de determinar este porciento de lo que es la positividad es que el CDC ha mencionado que eso es en virtud de hacer una cantidad mínima de 150 pruebas por cada 100.000 habitantes, que en Puerto Rico se ha determinado que quizás 130 es una cantidad aceptable, pero tendría que hacerse esa cantidad de pruebas por regiones por cada 100.000 habitantes para poder determinar lo que es el porciento de positividad. Ya sabemos que cuando finalmente pues, se permita el componente presencial, pues está sujeto a que el uso de mascarilla es obligatorio, que tienen que mantener la distancia y el lavado frecuente de manos. Es importante señalar que lo que se consideran centros de cuidado de niños no está considerado dentro de la definición, ¿verdad?, de lo que es la escuela. Así que los centros de cuidado sí están permitidos a reabrir y ya han reabierto sujeto a las mismas medidas. Hay mucha información que ha emitido la Academia Americana de Pediatras. Ellos al principio emitieron unos criterios que todavía están en vigor de recomendaciones de cómo regresar a la escuela de manera presencial, pero en vista de los casos de brotes que ha habido en Estados Unidos e incluso aquí en Puerto Rico más recientemente, pues ha habido ciertas expresiones sobre, ¿verdad? Que estemos alertas que aunque la incidencia de contagio entre menores pues es menor, tiende a ser menor, pues ahora se ha descubierto que la capacidad de ellos de propagar el virus es muy alta, o sea que la capacidad de propagar el virus no va de la mano con los síntomas o con la expresión del virus en las edades más jóvenes.
Y vimos, pues hemos visto unos campamentos de verano en Estados Unidos donde el 76% de los niños y el staff que estuvieron en ese campamento de verano se contagiaron y el contagio fue mayor entre las edades más jóvenes. Y entonces es importante conocer un poco cómo se está comportando el COVID en Puerto Rico para poder tener este tema con algún marco de contexto. Yo estuve verificando las estadísticas que se publicaron en el fin de semana y tengo dos que quiero compartir con ustedes. La primera es de los casos que se han publicado, se publicaron hasta el sábado, que era el 30, perdón, el 29, pero que se publicaron en efectivo el 30, de los casos confirmados no duplicados, que llegan a 15.476, vemos que entre los niños menores de 10 años se han reportado 705 para un % de 4.6 del total. Y entre los jóvenes de 10 a 19 años se han reportado 1.221 de esos 15.000 para un % de 7.9. Y también reportaron, en el caso de las defunciones, que el total reportado para esa fecha era 434, que de las edades menores de 20, aquí no hubo un desglose, ¿verdad? No sabemos qué edad tienen esos dos, pero que solamente se reportaron 2 muertes en lo que se considerarían los hospitales, pues los pacientes pediátricos. Esas son algunas de las estadísticas que están disponibles, y antes de que pasemos a hablar un poco más abiertamente sobre el tema de hoy, yo sé que la doctora Elibet Zambrana, que es la reumatóloga pediátrica del grupo de CEPA que está con nosotros hoy, tenía unos comentarios que hacer sobre las estadísticas disponibles para estos grupos de pacientes, ¿verdad, Elibet? Eso es así. Nosotros vemos todos estos números, ¿verdad? Y queremos interpretarlo en todo el contexto, pero hay que saber que hay unas limitaciones cuando tenemos estas pruebas. Podemos empezar primero que las pruebas, como se implementan las pruebas, a veces cambian dependiendo de las diferentes jurisdicciones. Así que no tenemos un patrón como tal que podamos seguir universalmente. También es importante ver la prueba como tal, lo que es el PCR, qué es lo que nos está diciendo. Las pruebas usualmente en la medicina se dividen en qué tan específicas y qué tan sensibles son. En el caso del PCR es una prueba bien específica. Así que estamos hablando de un 95% de especificidad, por lo tanto, todos los positivos, todos los pacientes que salen positivos por PCR, es bien alta la probabilidad que de verdad sí esté positivo. Ahora, como la sensitividad no es muy buena, sino que estamos hablando de una sensitividad moderada, que es de un 70%, estamos hablando que en muchos de los casos, que pueden haber todavía casos que salgan negativos y en realidad están positivos. Así que todas esas cosas pues afectan las estadísticas, ¿verdad? De cómo lo interpretamos cuando nosotros como padres queremos tomar decisiones de, ¿verdad? Si enviamos o no el niño a la escuela, y yo creo que todo esto es importante. Una cosa que no he visto que es bien interesante es que esos pacientes que dan positivos, no tenemos una estadística de qué ocurre con esos pacientes a largo plazo. Sale un paciente que está positivo, ¿cuál es su proceso de rehabilitación? ¿Cuál es la morbilidad que tenemos a largo plazo? ¿Qué órganos están afectados? Si padecen, digamos, más de asma o si padecen de síndrome crónico, de cansancio, de fatiga. Todas esas cosas, pues no las tenemos, no tenemos unas estadísticas como tal que podamos nosotros entonces tomar decisiones. Pues digamos, el nene lo que bebió fue un catarrito, pero a largo plazo no sabemos si va a ser más allá de un catarrito. Y esas cosas las tenemos que interpretar en el contexto de todos estos números que vemos. Elibet, aprovecho para aclarar, ¿verdad? Que cuando tú dices PCR hablamos de las moleculares. Eso es correcto. Que no estamos hablando de las serológicas, que son las que se conocen como las pruebas rápidas. Exacto. Porque la diferencia es que las moleculares son las que miden cuando el virus está activo en la persona, y las pruebas serológicas miden otros asuntos que tienen que ver con el anticuerpo, que no te informan si la persona tiene el virus activo en el momento. Eso es correcto. A veces podemos tener hasta 3 meses en que tenemos una carga de viral, aunque es un poquito bajita, que el PCR no puede estar saliendo positivo. Por eso es que a veces tenemos que repetir el PCR un par de veces. Si hacemos el PCR muy temprano, es muy probable que no
cojamos suficiente material, ¿verdad?, genético del virus como para decir que es positivo. Por eso inicialmente se había recomendado pues hacer más de una prueba con ciertos intervalos. Eso ha cambiado y ahora nos vamos a llevar más por la sintomatología, pero en teoría pues del timing de la infección pues tiene mucho que ver con el resultado final del PCR. Okay. Todo esto nos lleva, ¿verdad? Yo creo que a concluir que con el COVID-19 todavía no tenemos suficiente información para saber cómo afecta este virus a los niños, pero que es importante reconocer que donde estamos ahora versus donde estábamos en marzo o abril, es que no podemos descartar que los niños están expuestos a estar contagiados por el virus y que pueden tener tanto unos síntomas y unas consecuencias inmediatas como ahora, ¿verdad? Como lo que está diciendo Olivette, es que todavía no sabemos cómo el virus los puede afectar a largo plazo, aún en los casos en que no vemos unos síntomas en estos momentos. Así que es una situación que es real, ¿verdad? Que la exposición de los niños al coronavirus, a diferencia de como se pensaba al principio, que prácticamente o estaban inmunes o no les iba a afectar de ninguna manera, pues no era una preocupación grande en ciertas edades, por eso ha cambiado. Yo creo que es importante reconocer que ha cambiado, pero que no teníamos todavía la sartén por el mango en términos de lo que puede ocurrir. Bueno, pues con ese marco donde reconocemos que sabemos lo suficiente como para tener cierto grado de preocupación, pero no lo suficiente como para saber en dónde va a resolverse la situación, es que nos trae a esta coyuntura en donde estamos, en donde el tema de regresar a la escuela, por eso es que le crea, ¿verdad?, tanta ansiedad a tantos diferentes sectores en nuestra población. Quería, antes de que entremos al tema y a conversar entre todas nosotras el tema, pues quería tener la oportunidad para que ustedes se presenten y que todo el público sepa un poquito de ustedes y por qué les interesa este tema en particular. Les doy las gracias encarecidas de sacar de su tiempo, que es tan valioso para tener esta conversación con nosotros y con nuestro público, porque sé que vamos a llevar mucha información valiosa. Quería empezar con Alexa Borroto, que es psicóloga escolar y terapista educativa en el Colegio Puertorriqueño de Niñas. Alexa, si nos puedes decir brevemente por qué estás aquí hoy, cuál es el interés tuyo en este tema. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexa. Como bien explicó la licenciada Rodríguez, pues yo soy psicóloga escolar y terapista educativa. Pues para mí este tema es de suma importancia porque obviamente trabajo con niños diariamente, vivo lo que es también una condición autoinmune. Así es que yo también soy paciente y estoy más inmunocomprometida y pues para mí también eso pues causa una incertidumbre en saber no nada más proteger a los niños, sino protegerme a mí como psicóloga. En la parte emocional y social, pues estamos viendo unos números bien altos de ansiedades, de depresiones, mucho más de lo que veíamos anteriormente en los niños y también en sus familias. Hay mucha incertidumbre para esas familias de cómo se sienten, si se sienten seguros o no seguros en mandar sus hijos a la escuela. Así que por eso, pues, y por muchas otras razones, me interesa mucho este tema y gracias por tenerme aquí hoy. Gracias a ti. Pasamos ahora con Arely Rosario, que es colega tuya allá en CPN, profesora de español de 9º grado. Sí, buenas tardes a todos y a todas que nos están escuchando. Yo soy Arely Rosario, soy profesora de español en el Colegio Puertorriqueño de Niñas de Escuela Superior y también soy mamá de una niña de 3 años, la Sofía, así que este tema para mí es sumamente y doblemente importante, pues primeramente porque soy mamá y estoy en el proceso de tomar decisiones, de analizar las decisiones y de estar en paz con las decisiones que tome. Y número 2, porque soy también profesora, atiendo a un sinnúmero de estudiantes con distintas situaciones también y que de una manera u otra pues les afecta el estar desde sus casas estudiando a tiempo completo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les presento a Brendali Marcano, que es directora de desarrollo aquí con nosotros en el Grupo IMA San Pablo, y fue la primera embelequera, ¿verdad?, que nos trajo a todas nosotras juntas. Brendali. Sí, buenas tardes. Como dice Heidi, soy Brendali Marcano. Mi interés en el tema es básicamente tengo una senior que se ha visto afectada toda la aplicación para las universidades, no ha podido coger el SAT y ella está en un estrés
continuo y trabajarlo nosotros desde casa y ella y nada, por eso estamos aquí. Gracias, Heidi, por aceptar la idea. Gracias a ti. Y ahora les presento a nuestras dos especialistas pediátricas, ¿verdad? Que son del grupo de CEPA, de aquí asociado a nuestra red médica. Les presento a la doctora Wilhelma Echevarría, que es gastroenteróloga pediátrica. Wilhelma, gracias por estar con nosotros. Y si nos puede decir qué interés tienes en esta conversación en el día de hoy. Como te decía la doctora Wilhelma Echevarría Cortés, soy gastroenteróloga pediátrica y ya mismo vamos a ver por qué esto me atañe mucho en mi plano profesional. Además de eso, pues soy esposa de un pediatra, así que estoy todo el día oyendo, ¿verdad?, sus casos y sus historias y sus preocupaciones también. Y tenemos dos niñas, Laura Isabel, de 14 años, y Ana Victoria, de 12. Ambas, ¿verdad?, están en este proceso de entender y adaptarse a la educación virtual. Una de ellas acaba de comenzar un colegio nuevo, o sea que se está adaptando a un colegio nuevo con maestras nuevas, currículo nuevo y todo virtual. Tengo muchas preocupaciones, así que estoy de verdad bien entusiasmada de estar aquí y de aprender mucho de todas ustedes, así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Y obviamente pues ya les presenté a Libet, pero se la presento nuevamente, la doctora Libet Zambrana, Gracias, que es reumatóloga pediátrica. La iniciativa y obviamente el Hospital Lima, que siempre está en la vanguardia de todos estos temas, y estamos aprendiendo aquí un montón y sé que esto va a ser bien edificante para muchos padres con preocupaciones como nosotros. Yo soy reumatóloga pediátrica, muchas de las condiciones de COVID se manifiestan como las condiciones reumatológicas que yo veo, por eso es mi relevancia aquí en este tema. También, pero más importante que todo, soy mamá y tengo muchas preocupaciones. Tengo un adolescente de 15 años, tengo un casi adolescente de 12, que están los dos tremendos. Esto está increíble, son unos retos increíbles y como papá que somos, pues tenemos que tomar unas decisiones bien difíciles y queremos estar bien informados y esperemos que esto sirva a ese propósito y que todo el mundo pueda salir bastante informado de aquí y tomar las decisiones que más le convengan a su familia. Bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y la realidad es que miren, cuando Brendali me pidió que hiciéramos este conversatorio, primero le dije, bueno, la realidad es que pues yo no tengo hijos en edades escolares. Wilhelma me dijo, pero tú eres muy envuelta con tus sobrinos, y sí es así, soy una tía bien dedicada, pero gracias a Dios tengo sobrinos en 2 generaciones, unos que ya son manganzones profesionales y ahora que viene la nueva generación con una chica que es pacientita de Wilhelma. Así que no estoy en este momento, en nuestra familia no estamos teniendo que tomar esas decisiones particulares, pero de verdad que tengo muchas amistades que sí están en esa posición, y lo que reconozco, a diferencia de otras actividades educativas, ¿verdad?, que hemos hecho antes en nuestras plataformas, en donde traemos de presentar un problema y de traerle a nuestra gente soluciones o recomendaciones concretas, pues lo que le dije a Brenda al principio es, válgame, pero es que en este tema no hay soluciones fáciles. No hay decisiones correctas o incorrectas, ¿verdad? Así que ya mismo me voy a virar a donde ustedes y le voy a hacer muchas preguntas difíciles. Pero como yo lo veo, por un lado, claro, desde nuestra industria es la industria de salud, así que nuestro enfoque es prevenir el contagio y promover en todo momento la protección contra el COVID-19, porque lo vemos en nuestros hospitales y estamos ansiosos de bajar las tasas de contagio, de que aparezcan los tratamientos, que aparezcan las vacunas, pero estamos muy ansiosos de bajar esos números para que la gente no se enferme. Pero por otro lado, somos una empresa puertorriqueña, de verdad que tenemos miles de empleados, y también estamos preocupados por la economía de Puerto Rico, el impacto que tiene para las familias individualmente y para nuestra economía el cierre de negocios como lo son escuelas, porque la escuela tiene el propósito de educar, pero también es, ¿verdad?, un patrono, es una corporación, es una entidad que aporta al desarrollo económico de Puerto Rico, no solamente el desarrollo educativo y profesional.
también veo por otro lado que hay muchos de nuestros empleados nos han dicho, es que no puedo trabajar si tengo que quedarme con los niños todo el día en escuelas virtuales. Hemos visto empleados nuestros que han tenido que renunciar para poderse quedar en sus casas. O sea que no es un tema en el que yo me sentía que nosotros le podamos decir a las personas, pues mira, lo que tienes que hacer es ABC, ¿verdad? Esta es la prevención, esta es la cura, estos son los estudios que te tienen que hacer. Reconociendo eso, que son decisiones complejas, que son decisiones que ninguno de nosotros puede decir que ya sabe cuál es la solución perfecta, pero de todas maneras, pues sigue hablando, digo, pues creo que de todas maneras tenemos algo que aportar como profesionales, como madres, como profesionales de la salud, de salud mental, educativa, etcétera. Así que yo ahora, después de haber hablado todo esto, lo que voy a hacer es hacerle las preguntas que harían todas mis amistades si tuvieran la oportunidad, porque de hecho lo posteé en Facebook y les dije, voy a tener la oportunidad de hablar con estas mujeres fabulosas, díganme todo lo que ustedes le preguntarían. Así que, ya saben, de mi parte... Estamos ready. Ay, pero creo que perdimos a Alexa. Ahí voy yo. Pues mira, ahora antes de que alguien se nos caiga de la conexión, quiero preguntarle, cuando las familias ahora mismo están virtual, excepto por los centros de cuidado, que incluye pues algunos centros de cuidado que tienen un componente educativo, Montessori o de otro estilo, ¿verdad? Pero todo apunta a que vamos encaminados a que haya un componente presencial pronto, por lo menos en algunas partes de Puerto Rico, si no todas, porque pues evidentemente San Juan, Bayamón y Carolina hay que cogerlo aparte porque ahí sí la incidencia de contagios es mucho mayor y eso lo vemos nosotros en nuestros propios hospitales. Son números que son consistentes con las advertencias del Departamento de Salud. Pero si vamos moviéndonos hacia algo híbrido, que tiene tanto virtual como presencial, ¿cuáles ustedes dirían que son los elementos que una familia tiene que evaluar para tomar esa decisión? Y me gustaría que me digan desde el punto de vista de sus especialidades, empezando obviamente con lo que nos es lo más natural, que es la salud. Empezando con Wilhelma, me gustaría saber, Wilhelma, ¿verdad? Dentro de tu especialidad pediátrica, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas generales del COVID en los niños que los papás tienen que tomar en consideración? Pues mira, antes de decirte eso, te quiero comentar porque yo cuando mis pacientes me preguntan, veo mucha confusión con esto. El coronavirus no es nuevo. Este es un virus que por décadas y por siempre se ha sabido que existe. Ahora estamos trabajando con diríamos, una cepa nueva del virus, ¿verdad? Este virus en particular, esta cepa nueva, se identificó por primera vez el año pasado, ¿verdad? Y entonces, la enfermedad causada por el virus es lo que llamamos el COVID-19. Ese es un término que es importante saber. COVID-19 es la enfermedad causada por este tipo de coronavirus. ¿Por qué 19? Porque se empezó a ver en el 2019. O sea, el 19 viene de ahí, del 2019. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan el SARS de hace un tiempo, en el 2003 por ahí, hubo esta epidemia que fue principalmente en países asiáticos, aunque sí llegó a otros países. No alcanzó el potencial que tiene esta cepa de coronavirus. Pero para que sepan, el SARS también era un coronavirus, ¿verdad? Esta cepa de ahora logró proporciones pandémicas porque logró llegar a todos los continentes. ¿Y por qué? Porque aunque también es un coronavirus igual que el anterior, este es más contagioso, altamente, mucho más contagioso, ¿verdad? Por eso es que estamos donde estamos. Entonces, como es algo nuevo, cuando dicen el novel coronavirus, se refieren a eso, que esta es una cepa nueva. Lo que sabíamos en marzo, como dijiste ahorita, Heidi, lo que sabíamos en marzo es nada al lado de lo que sabemos ahora. Y Elibed y yo, ¿verdad? Pues sabemos que en medicina, cuando tú hablas de diagnósticos, son diagnósticos viejos. Para nosotros es un diagnóstico nuevo, es un diagnóstico de hace 20 años. Eso es nuevo para nosotras, ¿verdad? Pero entonces ahora estamos hablando de algo que nosotros nunca habíamos vivido. La medicina nunca había vivido algo así, que va cambiando de semana en semana totalmente. Lo que sabíamos en marzo no es lo que sabemos ahora. Y lo que vamos a discutir hoy, de aquí a unos meses, va a ser bien distinto. Por eso va con lo que tú estabas diciendo, Heidi, esto es algo nuevo para nosotros, el no tener, ¿verdad? Como dice, el sartén agarrado por el mango, y nosotros como médicos hemos tenido que cambiar un poquito cómo manejamos esto.
cuando esto comenzó en marzo, acá digo marzo, empezó el año pasado, ¿verdad? Pero para nosotros se hizo más evidente. Ustedes oían decir mucho, ay, esto es una monga más, ay, qué tanta cosa, si más gente muere de influenza que de coronavirus, pues mira, ¿verdad? Eso no es lo que estamos diciendo ahora. Esto empezó, las manifestaciones eran un catarro. La gente decía, esto es como un catarro, una monga, una rompehuesos, ¿verdad? Y los primeros síntomas que se sabe que había era congestión nasal, dolor de garganta, una rompehuesos, ¿verdad? Dolor en el cuerpo que te tumba. Después empezamos a ver que sí había muchos problemas respiratorios, dificultad respiratoria, al nivel de que hay pacientes pues, que no pueden respirar solos y hay que asistirlos, hay que entubarlos y conectarlos a un ventilador. A ese nivel, la afección, el daño pulmonar. Después, más adelante, nos empezaron a mencionar de gente que se quedaba, que no podían oler ni probar, lo que llamamos anosmia, ¿verdad? Que nada le sabía nada y nada le olía. Y esa es la primera manifestación en muchos pacientes. Y en muchos pacientes esa es la única manifestación. Lo único que tienen es que de repente nada les huele, nada les sabe y después siguen por ahí bien, pero se lo pegaron a 2 o 3 más, ¿verdad? Que no necesariamente a eso les fue tan bien. ¿Ah? Empezamos con eso. También sabemos, y ahí vamos a la parte, ¿verdad? que me atañe a mí, cualquier parte del cuerpo puede ser afectada. Empezamos a ver mucha náusea, vómito, diarreas, dolor abdominal, pacientes con sangrado intestinal. Se empezaron a llamarme mucho de los hospitales, de nuestros hospitales y de otros hospitales también a consultarme sobre pacientes que llegaban con diarreas con sangre, mucho más. Bueno, que siempre llegan pacientes con síntomas, pero con más comunes, más corridos, más pacientes con pancreatitis, que antes me llegaban 2 o 3, ahora llegan 10 y llegan 15. Y claro, pues ahí tú empiezas a sospechar y a darte cuenta que cualquier parte del cuerpo puede ser afectada. Entonces, les quería mencionar, hay un síndrome, no sé si han leído algo sobre esto, lo dicen MISC, las siglas en inglés, es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Esto es específicamente para la población pediátrica. Hay varios criterios. Primero, pues, pediátrico, ¿verdad? En nuestro caso, pues, de menos de 21 años. Uno criterio es que el paciente tenga de 0 a 21 años. Multisistémico, por lo menos 2 órganos están envueltos. Cualquiera de 2 órganos. Puede ser intestinal, puede ser corazón, puede ser riñones, puede ser ¿verdad? La parte reumatológica. Páncreas, como les dije ahorita. Laboratorios marcados de inflamación. Muchos de los casos que se están viendo de pacientes pediátricos que han fallecido, en Puerto Rico, como mencionaste al principio, solamente han habido 2, pero en el mundo han habido muchos más, han tenido esta condición, este síndrome multisistémico inflamatorio. Entonces, aquí entra el IBET en el tema, ¿verdad? Porque muchos de los síntomas, pacientes con este síndrome, muchas de las presentaciones son bien parecidas a los pacientes reumatológicos del IBET, y en específico sé que han oído mencionar el Kawasaki. Sí, Elibet, le queríamos que nos explicara de estos síntomas, ¿verdad? De que son reumatólogos y nos enviaste unas fotos, no sé si quieres hablar mientras las vamos enseñando. Si quieres, exacto, las pueden ir poniendo mientras yo voy hablando. El síndrome de Kawasaki es una de las vasculitis más comunes en los pacientes de reumatología pediátrica y se caracteriza por fiebre elevada. En el caso de Kawasaki como tal, tienes que tener más de 5 días con fiebre. Puedes tener, entre los criterios tenemos, no hay una prueba que te dé el diagnóstico, que ese es el reto, sino que tenemos criterios clínicos de los cuales tenemos que cumplir con ellos. Entre ellos, como pueden ver en la foto, tenemos un rash. Este es un rash que usualmente tiende a ser áspero como papel de lija. Podemos ver una conjuntivitis que no es purulenta. En etapas más tardías podemos ver cómo se pelan los deditos, aunque eso no es parte del criterio, pero son manifestaciones que se ven a largo plazo. Como parte de los criterios podemos ver aquí en la foto inferior un niño con un nódulo linfático inflamado, por eso es que se le ve esa área del cuello pues más prominente. Tenemos también los labios que se ven resecos y van a estar cuarteados. Y tengo otra foto que es bien característica, que es la famosa lengua de fresa, que es parte del criterio de Kawasaki. Así que, como podemos ver, son síntomas no específicos donde los parámetros de inflamación se van a elevar, como se van a elevar en MISC-C, como dijo la doctora Echevarría. La diferencia es que ahora estamos viendo que estos niños, que esto es una condición donde usualmente se ve en niños de menores de 5 años, ahora lo estamos viendo hasta en adolescentes. Y muchos de los pacientes han fallecido de este MISC, que es una de las causas principales en donde
de las manifestaciones principales que tenemos con estos pacientes afectados por el COVID. En general, las condiciones reumatológicas envuelven inflamación de los vasos sanguíneos. En el caso de Kawasaki, la predilección es por las coronarias del corazón, que se inflaman y pueden agrandarse, creando aneurisma y muchos problemas cardíacos. Y eso también lo podemos ver en los pacientes con el MIS-C. También tengo otra foto de los famosos COVID TOEs. Esto proviene de la Universidad de Northwestern, un pacientito de 13 años, en que tú tienes un proceso de vasculitis, como le estaba mencionando, son inflamación de los vasos sanguíneos ocasionados por el COVID. Esto también lo pueden ver en otras condiciones reumatológicas, pero el mensaje a llevarse es que si uno ve niños con lesiones sugestivas, pues es hora pues, de buscar ayuda y pensar en esta condición entre el diagnóstico diferencial que tenemos. Estamos hablando también, es bien importante que a veces este MIS del que habla la doctora Echevarría puede ocurrir inclusive luego de la infección de COVID. Y también podemos ver otras manifestaciones como sería el stroke o apoplejía cerebral, donde tú tienes estos áreas de infarto y esto puede causar mucha morbilidad en los pacientes de COVID y es una de las razones de fallecimiento de pacientes, inclusive aquí en Puerto Rico, en edades, aunque no llenamos a veces criterios de menos de 20 años, pero sí podemos verlo en pacientes adultos jóvenes, más de 20, 20 y pico, 21, 22, 23, y se ha visto, ¿verdad? Así que es bien importante, pues, uno tener en mente que estas cosas, además de reumatológicas, estas cosas raras pueden también ser el COVID y enseguida buscar ayuda. También en los pacientes de reumatología, al igual que el COVID, tenemos este proceso donde uno puede crear unos antifosfolípidos que se llaman anticuerpos de antifosfolípidos que nos pueden ocasionar más riesgo a coagularnos, además de por sí que este proceso de inflamación crea un estado de hipercoagulabilidad que nos puede ocasionar estos strokes que podemos ver en niños. Así que a veces la manifestación principal son unos cambios neurológicos donde el niño tiene déficit de quizás más fuerte, pierde la fuerza en un lado, quizás pueda tener convulsiones. Si este es el caso, hay que tener como una bandera roja en el diagnóstico diferencial el COVID. Y hay algunos, ¿verdad? Cuando estemos tomando la decisión de si regresar a la escuela, entiendo que también tenemos que tomar en consideración la salud del resto de la familia, ¿verdad? Porque como hemos visto, hay unos reportes que han salido de que los niños menores, los más pequeños, quizás no tienen unos síntomas así tan discernibles o drásticos como los que ustedes están describiendo, pero sí se ha demostrado que tienen una alta capacidad de transmitir el virus, aun cuando no tengan síntomas para ello. Así que cuando las familias están pensando en la salud de la familia, ¿qué otras cosas son las que entienden que deben tomar en consideración, verdad? Porque estaba hablando ahorita con Arelis, por ejemplo, que ella, uno de los factores de salud más importantes que ella ha tomado en consideración para en estos momentos mantener a la hija en casa no es necesariamente la exposición a la hija, sino es a los abuelos, ¿verdad, Arelis? Estás en mute, te recuerdo que estás en mute. Así es, en el caso de nosotros, pues primeramente nuestra hija tiene 3 años, así que no está en un grado que por ley tiene que ir a la escuela, así que de por sí, pues eso nos brinda un margen, ¿verdad?, para poder tomar unas decisiones más flexibles, pero sobre todas las cosas, pues para nosotros es bien importante como padres, pues que nuestra hija se relacione con sus abuelos, que son prácticamente, tanto de parte de mamá como paterno, son con quienes prácticamente ella se relaciona, entonces son adultos mayores. Por ejemplo, en el caso de mi mamá vive mi abuelo fue a pasar a vivir con ella, mi abuelo tiene sobre 90 años, en el caso de abuela paterna tiene sobre 70 años, así que ahí vemos los factores donde si nosotros que ya estamos yendo a trabajar de manera presencial, estamos expuestos, exponerla a ella nos crea esa duda si estaríamos exponiendo también a esos adultos mayores. Y para nosotros en este momento es sumamente importante que ellos, tanto los abuelos con Estela, con la nena, así como la nena con sus abuelos, puedan tener esa relación. Porque emocionalmente para todas las partes, pues, les hace bien.
Y, por ejemplo, cuando Alexa, cuando te presentaste ahorita, ¿verdad? Nos dijiste que tú eres una persona inmunocomprometida. Y yo creo que es importante recordarle a todo el mundo cuando se estén sentando a hacer su evaluación, que tomen en consideración no solamente la salud de los niños, sino que tomen en consideración la salud de la familia completa, ¿verdad? Familia. Porque Sí, de todo el mundo y como bien estaba diciendo Arely, la vida familiar y también esa parte social para la parte emocional es esencial y si mantenemos nuestro núcleo pues con nuestros abuelos, nuestros hermanos, pero por lo menos tener un núcleo aunque sea pequeño donde podamos interactuar, porque esa parte para la parte emocional es esencial, tú puedes tener algo de interacción por lo menos con tu núcleo más cercano. Así que es esencial pues también tener en consideración no nada más la salud del niño, si está inmunocomprometido o no está inmunocomprometido, sino los de su alrededor. El papá tendrá alguna condición. Aquí hay muchas personas que sufren de diabetes, hay muchas personas que sufren de la tiroides. Si te digo de condiciones autoinmunes, yo puedo casi garantizar que hay alguien en la familia de todo el mundo que padece alguna condición autoinmune. Y pues es importante también tomar en consideración con quién esas personas uno se relaciona, si están inmunocomprometidos o no están inmunocomprometidos y si pues si vas a tomar esa exposición de poner a tu hijo en la escuela, si vas a poder poner en riesgo la vida de algún ser querido. sí, yo creo que definitivamente es bien importante cuando estemos sentándonos a hacer la evaluación que tengamos como una radiografía de lo que es la salud del núcleo completo, como dice Alexa, cuál es ese núcleo en el que se va a desarrollar el niño durante la etapa de que continuamos con esta pandemia, ¿verdad? Con quién hemos decidido que vamos a compartir físicamente durante esta etapa y saber cuál es el cuadro de salud de cada uno de esos. Yo sé, por ejemplo, que en mi familia todos sabemos de qué pata cogíamos todos y que es muy importante saberlo porque cuando tú quieres ver a alguien está haciendo algo que quizás yo, que soy la más mandona y estoy seguro que todo el mundo en mi familia confirmaría eso. Brenda y se ríe porque ella trabaja con mi hermano y sabe que eso es cierto. Pero si yo quiero, por ejemplo, que mis padres hagan algo y ellos no lo quieren hacer, yo recurro a eso inmediatamente. Recuérdate que tú tienes X, Y o Z, ¿verdad? Así que eso es uno de los elementos más importantes, conocer de verdad la radiografía de salud, del componente de salud de todos esos familiares, para que cuando estemos tomando la decisión sepamos cómo puede impactar un contagio a cada uno de los miembros de esa familia. Pero no todo es salud, como habíamos dicho, así que me gustaría pasar a cuáles son los elementos del aprovechamiento académico que esa familia debiera tomar en consideración. Obviamente le vamos a pedir a Arelis que nos hable un poco de esto. Sí, mira, en cuanto al aprovechamiento académico, primero que todo, las familias tienen que tomar en consideración los recursos que tienen. Hoy día es esencial que tengan una computadora, un dispositivo móvil, una tableta, y no solamente eso, sino que también tengan conexión a internet y que puedan garantizar hasta cierto punto que van a poder mantenerse conectados durante el periodo de tiempo que la escuela ha determinado. Hay escuelas que han decidido estar hasta mediodía dando clases a distancia, hay otras escuelas que están sincrónicamente, o sea que están de 8 a 3 de la tarde, por ejemplo. Así que, primero que todo, las familias tienen que garantizar que tienen los recursos tecnológicos y la internet para poder mantener la conexión entre los estudiantes y la escuela. Número 2, otro elemento esencial, yo entiendo que es que la escuela pueda presentarle a los padres su plan y su protocolo ante el COVID. Cómo ellos van a trabajar la situación, qué inversiones van a hacer para que la escuela pueda mantenerse segura, pero no solamente la escuela y la comunidad escolar, sino los niños y las niñas. Otro elemento importante sería, cada cierto tiempo se van a hacer las pruebas a los profesores, el personal de la escuela, qué tipo de pruebas se van a hacer. Así que en cuanto al aspecto educativo, primeramente pues hay que tener unos recursos y hay que tener un protocolo para poder tomar una decisión si voy a mandar a mi hijo o a mi hija a la escuela o no. Hay otros ámbitos en cuanto a la educación, ¿verdad? Y a cómo el niño o la niña aprende, si tiene algunas necesidades especiales, si no las tiene, si la escuela a distancia puede suplirle y puede darle los acomodos necesarios para lo que necesita.
Así que hay un sinnúmero de componentes, desde lo tecnológico hasta los aspectos de salud, ¿verdad? Que como padres debemos tomar y pensar nosotros mismos si estaríamos dispuestos a exponer a nuestros hijos y si estamos dispuestos a suplirle y si tenemos los recursos para suplirle todo lo que ellos necesitan para tener una conexión constante con su escuela y que la escuela pueda garantizar que van a recibir la educación, que van a recibir los acomodos necesarios y que la escuela pueda garantizar un protocolo de higiene, un protocolo de desinfectar y de adquirir los recursos necesarios para que el proceso de educación se pueda llevar a cabo. Wilhelma. Sí, les iba a comentar, siguiendo la línea de Arelis, que, y tú lo mencionaste en la introducción, que la Academia Americana de Pediatría tiró una publicación, fue un poquito controversial, porque en el momento que la tiró, quizás muchos encontraron, me incluyo, encontramos que estuvo un poquito en destiempo, porque no se podía, obviamente había que atemperarlo al país que estuviera leyendo, ¿verdad? La guía. Pero tengo aquí la listita, va mucho con lo que Arely está diciendo, pero se las quería mencionar. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para comienzo de clase, las cosas que deben estar presentes y que como padres debemos asegurarnos que nuestra escuela o colegio o academia tenga, son las siguientes. Primero, pues asegurarnos de que todo esté limpio, ¿verdad? Y de que tengan el personal para mantener limpio y desinfectadas las áreas comunes, ¿verdad? Que se aseguren que los niños se puedan lavar las manos cada cierto tiempo. Y obviamente pues que haya también sanitizer, ¿verdad? Que haya de todo para que los niños se puedan estar desinfectando sus manos cada cierto tiempo. Tratar de asegurar que hayan los 6 pies de distancia entre los niños, entre los escritorios. Y entonces aquí vienen las partes un poquito controvertibles, que en algún momento dicen, y si no pueden asegurarse 6 pies, que por lo menos se aseguren 3 pies, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Honestamente, pues yo pienso que 6 pies debe ser el mínimo. Tratar de asegurar que sean los menos niños posibles en cada salón de clases para garantizar esa distancia. Que los niños almuercen en sus escritorios, que no se use la cafetería ni el comedor, porque acuérdense que cuando más riesgo de contagio va a haber es cuando estamos comiendo, que no tenemos la mascarilla puesta, ¿verdad? Que por lo tanto tiene que serse que al momento de comer haya los mismos 6 pies de distancia entre cada uno de los individuos que estén. Tratar de usar las áreas outdoor, ¿verdad? Que áreas ventiladas, sin techo, lo más posible. O sea, que incluye pues, el inventar aquí, que hay que reinventarse y dar clases en el patio, en las canchas, ¿verdad? Sin techo, ¿verdad? Buscar áreas donde no haya donde haya más ventilación. Mascarillas todo el tiempo, adultos y niños y profesores y todo el personal. Y entonces, bien importante, la flexibilidad de poder irse virtual si alguien sale positivo en la escuela, ¿verdad? Va también lo que mencionó Arely, aunque esto no lo dice la Academia de Pediatría así concreto, pues una cosa que yo creo que como padre a mí me gustaría saber es si los profesores se van a estar haciendo la prueba a ellos cada cierto tiempo. Se ha hablado protocolos de cogerle la temperatura a los niños, todos los niños cuando entran. Yo tengo un poquito, ¿verdad?, mis reservas con eso. De hecho, eso no está en las guías de la academia, porque pues no necesariamente vas a tener fiebre o no necesariamente el termómetro va a detectar si tú puedes ser asintomático y estar como quiera ser portador, ¿verdad? Que esa pues es un poquito controversial. Y de hecho la Academia de Pediatría no puso eso en sus guías, en sus recomendaciones. Sí. Alexa, ¿tú querías añadir algo? Sí, quería añadir que yo creo que lo otro que también es bien importante en términos de protocolo es que estemos seguras con estadísticas poder hacer lo que le llaman el contact tracing y no estar mezclando grupos, ¿verdad? Si tú estás en un salón de primer grado, pues ese salón de primer grado nunca se va a mezclar con el otro salón del otro primer grado, que puedan dividir esos grupos para que estén siempre esos niños estén pues con los mismos niños todo el día, en todo momento, por si alguno, Dios no lo quiera, fuera a salir positivo, pues puedan saber ese contact tracing, quiénes en particular estuvieron en contacto y minimizar ese riesgo a todos esos otros estudiantes que están en la escuela. Y yo creo que eso es algo bien importante que quizás es más fácil de hacer con los niveles pequeños y se complica un poco más con los niveles de escuela intermedia y superior cuando las tienes divididas por niveles y cambian de salón y es quizás un poco más complicado, pero en el nivel de escuela elemental se puede controlar quizás un poquito más fácil esa parte y poder ya dentro de la misma escuela ir creando su propia data
de que si alguien se fuera a enfermar, pues cómo lo vamos a manejar, solamente estuvo en contacto con tantos estudiantes, con tantas maestras, y los otros pues no están en riesgo. Entonces, y quería volver a donde Arely, pero antes ya he ido apuntando la lista de todas las preguntas que los padres deben hacer y ahorita las repasamos. Pero no quería terminar el tema del aprovechamiento académico sin hacerles una pregunta, porque la realidad es que de 5 a 16 años, ¿verdad? O 17, son unas edades pues bien distintas. Y yo había leído en algunos artículos que hay una recomendación de que hay ciertas edades en particular que se les hace más difícil el aprovechamiento académico de manera virtual, o sea que se recomienda, y yo creo que por eso también es que la academia había asumido una postura bastante agresiva con los más jóvenes, porque había como que esta noción, y no sé si alguno de ustedes me puede orientar sobre esto, de que hay unas edades en particular que virtualmente se les hace más difícil captar y aprender, no sé si en general o si son ciertas materias, no sé si alguna de ustedes ha tenido oportunidad de evaluar esto. Alexa. Sí, yo creo que las edades del preescolar en particular son unas edades que requieren mucho aprendizaje manipulativo, bien concreto, que desarrollar esa parte del motor fino, motor grueso, y son cosas que pues a través de una computadora es un poquito más difícil de llevar a cabo, ¿verdad? Por más que la maestra esté estimulándolos, cortar, pegar, moverse, pero esa parte del desarrollo motor en particular y el desarrollo del lenguaje y del vocabulario, pues en esas edades yo diría que hasta los 5 años, hasta los 4 o 5 años, es bien importante pues la parte concreta y esa estimulación. Y pues los papás tienen que preguntar si el papá está en la posición de poder estimular a su hijo en la casa, de poder crear este tipo de actividades, que hoy en día, gracias a Dios, en el internet tenemos un montón de recursos, ¿verdad?, que podemos utilizar. O si no tienen el tiempo y tienen que trabajar, como muchos padres, o la mayoría que tienen que trabajar full time y quizás no tienen esa disponibilidad de poder fomentar ese aprendizaje concreto y manipulativo que hacen falta y multisensorial que hacen falta en estas etapas. Y por eso yo pienso que muchos papás están optando por mandar a sus hijos a los cuidos, por eso mismo, por esa parte del desarrollo, y que no tienen el tiempo, porque tienen que trabajar para poder garantizarle pues esa educación primordial que es esencial en esos primeros años. Y Arely, ¿tú querías añadir algo a eso? Sí, bueno, primero quería añadir a lo que Alexa estaba diciendo hace unos minutos de los grupos pequeños, que se ha utilizado mucho el concepto de los grupos burbujas, donde precisamente van en un mismo grupo, es el que va a estar corriendo juntos todo el tiempo. Por ejemplo, en la escuela de la nena, esa es la técnica que van a usar. Grupos burbujas, y si deciden abrir para que otros niños puedan seguir yendo presencial, o sea que si van a tener más cantidad de niños, serían viajes intercalados donde serían grupitos burbujas que estarían todo el tiempo juntos. También quería añadir un aspecto bien importante que podría impactar tanto a los pequeños como a los más grandes, y es la capacidad de competencia ante la crisis, porque estamos viviendo en una crisis, ¿verdad? Una emergencia donde están los niños, están los adolescentes solos. Entonces, si yo no sé manejar, ¿verdad? Y eso Alexa lo va a poder trabajar y puede abundar más sobre eso, pero si emocionalmente yo no puedo manejar bien la crisis que estoy viviendo, donde no puedo salir, donde tengo que estar en la escuela se convirtió en mi casa y tengo que estar todo el tiempo en este espacio, yo tengo que también desarrollar manejar esas emociones para poder ser competente educativamente y poder completar los trabajos, poder aprender las destrezas, poder dominar el material, poder estar concentrado frente a una computadora por X tiempo durante el día, todos los días, 5 días a la semana. Hay otras escuelas que se han ido a 4 días. Así que yo creo que la capacidad de competencia ante la crisis es bien importante también considerarla y trabajar el aspecto educativo y el aspecto emocional tomaditos de la mano. Sí, a la par. Sí, hablando precisamente del aspecto emocional, pues entonces sí me gustaría, Alexa, que nos expliques un poco qué tipo de consideraciones sobre el estado emocional o el impacto que esto puede tener
sobre la salud mental o la ansiedad, el nivel de estrés de nuestros Claro, niños. mira, yo creo que como primero, como tú mismo empezaste, que me encantó cuando estabas diciendo que aquí no hay una contestación 100% segura, cada cual va a reaccionar de maneras diferentes. Y yo creo que eso es lo primero que hay que tener en mente, que hay que aceptar y tener mucha empatía, mucha compasión, mucho entendimiento de cómo las personas están reaccionando. Porque no, unas personas lo pueden coger como si nada, ¿verdad? Estamos viendo esta crisis, no les afecta emocionalmente, pero pueden haber otros que sí les está afectando mucho emocionalmente. Yo quiero compartir unas estadísticas que estaba leyendo en el internet, que hicieron unos estudios alrededor del mundo, y una organización sin fines de lucro llamada Save the Children, no sé si lo han escuchado, hizo un estudio sobre la ansiedad en esta época causada por la pandemia. Y encontraron que 1 de cada 4 niños está presentando síntomas de ansiedad por el confinamiento y por las medidas de aislamiento social. No necesariamente que tienen una ansiedad diagnosticada, sino que han presentado síntomas. Igual, otro estudio de JAMA Pediatrics también reportó que el 22% de los niños entrevistados han demostrado síntomas de ansiedad, que usualmente pues en los niños es como el 7% que demuestran que tienen o padecen de ansiedad. Pues ya estamos viendo un aumento bien grande en esta área por la pandemia y por lo que estamos viviendo. Así es que, pues nada. Bueno, Alexa a mí se me congeló. ya mismo la retomamos, y eso es uno de los temas, ¿verdad? Que es importante también reconocer el impacto que puede tener en nuestros niños precisamente el uso de la tecnología, y como a veces nos falla. Así que, como bien estaba diciendo Arelis, es una de las cosas que los padres tienen que tomar en consideración. Y yo he escuchado, ¿verdad? Parece que mi internet... Tu internet nos da la oportunidad de hablar, Alexa, de precisamente el impacto que puede tener sobre los estudiantes, sobre los maestros, sobre los padres, depender tan grandemente de una tecnología que, tenemos que ser realistas, en Puerto Rico es muy inestable, ¿verdad? Y yo sé que Brendali también pues ha tenido, ella me estaba diciendo que muchas veces el rol del padre es darle apoyo moral a esos estudiantes, incluso cuando son más grandes, de cómo lidiar con las fallas en el sistema y cómo eso impacta tu vida escolar y lo que tú, ¿verdad? Lo que es ahora el trabajo de ellos, que es ir a la escuela a través de la computadora. Brenda, ¿y tú puedes compartir con nosotros un poco de eso para que Alexa nos escuche y nos oriente? Sí, por supuesto. Como estaba diciendo, yo tengo una hija senior, y además que es una persona que le gusta la tecnología. Y tuve que coger los APs, manera virtual, y ella le dio mucho estrés. Los APs son unos exámenes avanzados. Exacto. Entonces, el SAT tomó la decisión, que son los exámenes también estandarizados para entrar a la universidad, de no hacerlo digital, porque eran 3 horas. Y no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos hay sectores que no hay un internet que puede estar un niño 3 horas haciendo el examen. Y si se le cae el examen, lo pierde, no lo puede, o sea, no se lo cuentan. Entonces, en adición, cuando se va el internet en casa y está en clase, ella me llama al trabajo. O sea, el otro día me tuvo un rato. Yo, mira, Gia, yo tengo que trabajar. O sea, tienes que bregar porque no hay de otra. Como dice la profesora, tienes que aprenderla, que pues, eso es lo que nos toca a nosotras, y aprender el cambio. Alexa, pero ¿cómo uno brega con nuestros niños con esa situación? Porque si es uno, que es un adulto, que gran parte de nuestra vida profesional en muchos casos ha sido dependiendo de la tecnología por tantos años, y cuando la tecnología nos falla, uno lo que quiere es coger la computadora y tirarla por la ventana para afuera.
Sí, y lo hemos visto, yo lo he visto desde el año pasado, desde el semestre pasado que empezamos con eso en las escuelas, la frustración de muchas estudiantes cuando el internet se les va, cuando la conexión no está estable, pero yo creo que dentro de todo, pues esto al final del día aprendemos de las cosas malas, ¿verdad? Como uno dice, y poco a poco nos va a fortalecer a todos como personas, y yo creo que es mantener la calma, siempre enfatizar en los niños la importancia de ser resistente, de que si no funciona, pues ¿cuál es el plan B? ¿Cómo vamos a buscar la segunda alternativa? Y eso siempre del plan B para mí es esencial porque las cosas como, mira, hoy se me ha ido el internet ya 2 veces, esas cosas van a pasar y en la vida nunca es un one-way street. Siempre las cosas estamos así en un zigzag y siempre las cosas van a cambiar y van a surgir y van a haber piedras en el camino. Y es poder buscar ese plan B y poder tener esa flexibilidad de decir, ok, esto no funcionó, ¿cómo yo voy ahora a buscar ese plan B? ¿Cómo yo voy a moverme para yo poder seguir aprendiendo? Pues mira, déjame escribirle a la maestra un email, vamos a pedirle a la maestra que me mande la clase grabada, deja ver si la maestra quizás me puede mandar el trabajo por internet y yo entonces, o hasta por mensaje de texto que me mande una foto y yo lo puedo ver y puedo hacerlo en una libreta y le mando otra foto. Es tener esa flexibilidad tanto de los profesores como los estudiantes y los padres, y esto es algo sumamente complicado para todo el mundo, porque pues tenéis que de la nada tomar una foto, mandársela a la maestra, puede ser complicado, pero es pues siempre enseñarle a los niños a tener flexibilidad y estar abiertos a que pues, cuando las cosas no surgen como queremos y hay una piedra en ese camino, poder seguir adelante y buscar otras opciones y otras alternativas. Elibet, ¿tú querías añadir algo? Sí, yo quería añadir que no tan solo son los niños, esto se vuelve algo familiar, porque sí. Está en el caso mío, papá haciendo telemedicina, a veces yo también haciendo telemedicina, se sobrecarga el sistema, está medio Puerto Rico en el sistema conectado. En el caso de nosotros, pues finalmente optamos por instalar fibra óptica, pero eso también se cae, así que gracias a Dios no habíamos desconectado el otro módem que viene de otra compañía de celulares, así que cuando no es uno es el otro y si no es el hotspot. Y los nenes son bastante resilient con eso y ellos mismos, el hotspot, si se va la luz tengo la batería, pero que es bien difícil porque eso también crea una ansiedad de uno como padre, de los nenes, el trabajo, esto se vuelve en un estrés familiar. Eso es lo que yo quería. Bueno, pero evidentemente si todos, ¿verdad? Las que estamos en esta conversación tenemos en la conexión, estamos así conectadas. Y esas son las experiencias que estamos relatando, pero yo me pregunto también, ¿verdad? Porque en el periódico El Metro de hoy la portada era que todavía hay una porción grande de estudiantes en Puerto Rico que no tienen conexión de internet y muchos otros que no tienen computadora. Yo sé que el Departamento de Educación está pasando por el proceso de repartir computadoras y eso tomará tiempo, pero pues van encaminados a repartir una cantidad de computadoras, pero hay muchos bolsillos en Puerto Rico en donde no hay disponibilidad de internet. No hablemos del costo que eso significa porque tener internet es costosísimo, ¿verdad? Pero además, ¿qué uno hace con esos bolsillos en donde es que sencillamente no está disponible? Arielis, ¿tú querías comentar? Sí, a lo que estás comentando, quiero añadirle que también tenemos otra población de padres que no sabe cómo manejar la tecnología. Y, por ejemplo, yo tengo compañeras maestras que trabajan en el sector público, que trabajan en escuelas donde sus estudiantes son de educación especial en casi su totalidad, y compartían conmigo su experiencia de tener que manejar no solamente a los estudiantes, sino también trabajar con los padres, tratando de ayudarles. Nosotras como maestras que apenas, ¿verdad?, dominamos más o menos un poquito la tecnología, tratar de explicarle a los padres para que puedan tener esa conexión sus estudiantes con las maestras. Así que hay muchos retos. Esta pandemia, ¿verdad?, nos ha presentado en el aspecto educativo un sinnúmero de retos, no importando la clase social, no importando la escuela donde tú estés. Hay unos más, ¿verdad?, que tienen más ventajas que otros, pero hay que ver, ¿verdad?, de qué manera podemos como país superar y ayudarnos unos a otros en este proceso. Y como decía Alexa, yo creo que tanto los profesores y me incluyo, tenemos que ser flexibles. En este momento histórico, las situaciones son muchísimas, las situaciones familiares, las situaciones personales, las crisis, ¿verdad? Estamos prácticamente invadiendo la privacidad del otro
y estamos trayendo, ¿verdad?, a nuestra casa a un sinnúmero de gente, ¿verdad?, con X o Y situación. Así que yo creo que dentro del tema de la educación tiene que reinar la flexibilidad en este proceso y la empatía unos con otros y que podamos ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Y como maestros, también, ¿verdad? Nos vestimos de paciencia y ayudamos a los papás en el caso de, ¿verdad?, de los niños que son más pequeños. Y otro factor bien importante, que yo he trabajado en el sistema público y en el sistema privado, y cuando trabajé en el sistema público en el nivel intermedio, me di cuenta que todos los estudiantes tenían teléfono. Pero cuando íbamos a la parte de trabajar en la computadora, de redactar en un ensayo, redactar lo que fuese, hacer un trabajo educativo, no lo dominaban, porque están acostumbrados a los videojuegos, están acostumbrados a las redes sociales, y cuando vamos a aspectos más serios de la clase y de la tecnología, pues veíamos otros retos, que no saben escribir en la computadora, que no saben cómo se pone X o Y cosas. Así que yo creo que en el siglo XXI, que es un siglo bien tecnológico, vemos todavía unos retos en los estudiantes, sin importar, ¿verdad?, el nivel, sin importar la clase social, vemos unos retos que se presentan en un sinnúmero de aspectos, ¿verdad?, que ya hemos hablado, pero también en la tecnología, en el dominio de la tecnología para los aspectos educativos. Arelis, te pregunto como educadora, ¿verdad? Y perdona que te ponga en el spot, pero a mí una de las cosas que me parece es que si bien he visto que hay muchos colegios que han hecho muchos cambios para ajustarse a la realidad y para poder reabrir y tener un componente robusto que sea presencial, no solamente el virtual. Pero me pregunto, ¿no será este el momento en que también nos preguntemos dentro de los currículos académicos cómo los currículos debieran cambiar en vista de nuestra realidad, ¿verdad? Porque tiene que haber algunas cosas que estudia un estudiante, qué sé yo, en un tercero o un cuarto grado, que quizás el año pasado era lo perfecto para estudiar a esa edad y no necesariamente es lo perfecto para estudiar a esa edad en medio de esta pandemia. Definitivo. Y precisamente esa ha sido mi pregunta desde marzo 15. ¿Qué realmente yo voy a enseñar y qué realmente mis estudiantes necesitan escuchar y qué necesitan aprender? Estamos en una situación extraordinaria, en un momento extraordinario, en un siglo XXI que es avanzado, ¿verdad? Pero con un sinnúmero de limitaciones. Entonces, yo he reflexionado en todo este tiempo y me ha tomado trabajo planificar mis clases y decir, pero tengo que enseñar esto. ¿De qué manera lo puedo hacer diferente? ¿De qué manera quizás puedo insertar otro elemento? Y para dar un ejemplo, el semestre pasado, que fue de emergencia, que un día estábamos y el otro día estábamos en las casas, pues yo decidí terminar con mis grupos, redacciones, memorias en los tiempos del COVID. Y les puedo dar el testimonio de que yo me reí, yo lloré, leyendo esas redacciones de las estudiantes. Incluso iban a ser 2 semanas de redacción y me pidieron que hiciéramos una última de un tema libre. Así que es un proceso, yo creo que no solamente como profesores, sino también como institución educativa, ¿verdad? El macro, de que pensemos qué necesitan nuestros estudiantes hoy, qué necesitan aprender en medio de la situación en la que vivimos, situación que no podemos controlar. Y situación macro que tiene un sinnúmero de situaciones, ¿verdad?, individuales. Así que hay que repensar la educación, repensar qué queremos transmitir a nuestros estudiantes y qué queremos que ellos aprendan. Y sí, puedo añadir un poquito a lo que estaba diciendo Arelis, que ahorita me quedo un poquito corta. Yo creo que igual que repensar qué le vamos a enseñar, pues integrar mucho el aprendizaje socioemocional. Yo creo que es esencial, como dijo Arelis, esas dos cosas tienen que ir de la mano en todo momento, desde las más pequeñitas de reconocer sus emociones, por qué nos sentimos de esta manera, ponerle un nombre a las emociones, hasta las más grandes, en cómo manejar ese estrés, esa ansiedad, porque el aprendizaje en línea para los estudiantes de todas las edades a veces les da mucho estrés. A veces se sienten que tienen más trabajo, están pegados en la computadora todo el día. ¿Cómo vamos a manejar esa ansiedad de quizás querer tener un nivel de perfección en ciertas clases, en ciertas notas, cuando el aprendizaje, ese contacto con el maestro no es el mismo?
Y yo creo que esa parte del estrés en el aprendizaje en línea también, no nada más el estrés de la pandemia, sino es algo completamente nuevo, algo que no tenemos la experiencia. Estamos acostumbrados a que el maestro esté ahí, que el maestro nos hable, que el maestro nos conteste las preguntas. Y ahora estamos en un grupo de 25 en un Zoom que no nos atrevemos a hablar. Entonces, pues, esas partes emocionalmente también, pues, como le dicen en inglés, it takes a toll, ¿verdad? Es bien difícil para estos estudiantes manejar esas emociones y manejar ese estrés que puede venir con ese aprendizaje en línea, que por eso es importante que los maestros integren la parte del aprendizaje socioemocional, de la parte mismo de la flexibilidad, de poder tener momentos de quizás hacer prácticas de mindfulness, de relajación, de que ellos tengan esos momentos también de poder compartir como grupo, porque esa parte social pues no la estamos teniendo, e integrar esa parte emocional en todo momento que lo están necesitando todos los estudiantes. Ahora mismo, por ejemplo, yo me estoy dedicando en la escuela en que trabajo, pues un día a la semana, reunirme con diferentes grupos y hacer talleres. Y estoy empezando con las más pequeñitas, pero lo voy a hacer en toda la escuela, de dar talleres de las emociones, de cómo nos estamos sintiendo, y brindarles a las estudiantes este espacio donde ellas también se puedan abrir, puedan comunicarse, puedan relajarse, porque no están teniendo, antes en los pasillos nos veíamos y chismeábamos 2 segundos y seguíamos al salón y quizás nos desahogábamos, y ahora no tenemos ese desahogo de los pasillos. Pero imagínate si es así si es así para nosotros los adultos. No me puedo ni imaginar, ¿verdad? Para los niños que todavía quizás no han tenido que pasar por ese proceso de desarrollar esas herramientas. Yo sé que al principio, cuando yo me quedé algunas veces a hacer trabajo de manera remota en mi casa, porque ahora estoy yendo a la oficina, pero era increíble porque a veces de manera remota estaba trabajando desde que me levantaba hasta que me dejaban de llamar. Y no paraba ni para cambiarme de ropa, ni para almorzar, y estaba contestando todo a la vez. O sea que la realidad es que cuando no nos vemos, pues pocas veces dejamos espacio para esos breaks y esos entremedios y esas relaciones que son las que hacen que el día fluya, ¿verdad? Así que... que son bien necesarias y no nos damos cuenta hasta que estamos todo el tiempo enfocados, que a veces que no tenemos esos breaks. Yo, por ejemplo, en mi clase de introducción a la psicología, que es una lectiva que yo enseño a las estudiantes de tercer y cuarto año, todos los días empiezo con una técnica de mindfulness de 5 minutos, 3 minutos, pero para darle a las estudiantes ese break de que cuando ya empecemos clases, pues ya empezamos con una mente más clara, una mente más positiva, más enfocada. Eso tú sabes que hay mucha investigación, que eso ayuda al enfoque, ayuda a la concentración. Y eso, como les digo, son breaks del pasillo, de la hora del recreo, de la hora del almuerzo, al no estarlos teniendo y estamos todo el tiempo tratando de mantener una concentración que en verdad es inhumano, porque ningún ser humano puede mantener una concentración en una computadora por 8 horas al día sin coger un break. Entonces, eso es también necesario. Heidi, y abundando eso, yo creo que eso es lo más que extraña allí, ir a la escuela para ver sus amigos, hablar, o sea, no solamente es la parte de educativa, es esa parte de salir de casa, estar con sus amigos. Yo creo que eso es lo más fuerte. Bueno, la socialización, yo te lo dije, que a mí me da pena con ella y con hijas de amistades mías, todos los que sean senior del año pasado y porque la realidad es que oye, todo lo que hemos hablado es bien real, y entre todas esas realidades hay una, que es que el año senior de escuela superior es un año importantísimo en la vida, el desarrollo emocional y social de un ser humano. Y ahí es que, por lo menos en mi caso, yo recuerdo que ahí es que uno hace una de esas amistades que son las amistades del resto de tu vida, no importa lo que pase, porque son de la misma clase, ¿verdad? Y obviamente, pues, los que están empezando el año virtual y dependiendo de cómo se desarrolle, pues no van a tener las mismas oportunidades que todas nosotras tuvimos cuando estábamos en nuestro año senior. Pero quería repasar porque las he estado escuchando y he estado haciendo aquí mi checklist, ¿verdad? Y quería repasarlo para los que nos están escuchando, poder recapitular cuáles son todas esas preguntas, porque tengo aquí montones. Pero son las preguntas que hay que hacer para poder tomar una decisión que sea informada y que sea la que mejor responda a las necesidades y a los intereses de su familia. Lo básico, empezamos con conocer cuál es el protocolo de protección contra el COVID que tienen en las escuelas.
y se habló obviamente no solamente de los ejercicios de desinfección que se haya hecho antes de reabrir y lo que van a hacer entre una clase o entre un grupo y otro, sino qué disponibilidad hay para hacer el lavado de manos frecuente que requiere un buen plan de protección, qué disponibilidad hay para de verdad poder mantener los 6 pies de distancia y que sea riguroso en que sean 6 y no bajar a 3. Y ahí añado yo que les pregunten también a la escuela cómo es que ellos van a implementar eso y a supervisarlo, porque diferentes edades pues responden a la necesidad de mantener 6 pies de distancia de manera muy distinta, incluso entre adultos, ¿verdad? Porque en muchos sitios nosotros marcamos los pisos para que la gente lo tenga de referencia. Yo les puedo decir que después de todos estos meses, mi impresión general es que la mayor parte de nosotros no saben lo que es 6 pies. Y miramos como 3 pies y nos parece que eso más o menos son 6 pies. Pero 6 pies es un espacio largo. Tú tienes que pensar que en ese espacio cabe una persona alta, completa. ¿Verdad? Así que cómo no solamente es que vayan, que tengan el espacio suficiente, sino cómo lo van a marcar y cómo van a supervisar que esas distancias se mantengan durante el tiempo que el estudiante esté en la escuela. Ok. Tenemos se congeló él. ¿Verdad? Cómo ellos van actualmente la posibilidad de hacer unos grupos burbujas y de que la escuela sea híbrida para que haya una combinación de estudiantes, que haya una porción virtual y una porción presencial para tratar de minimizar el número de estudiantes que estén en el salón a la misma vez. Pero ¿cómo la escuela va a implementar eso? ¿Verdad? ¿Cómo la escuela va a determinar qué número y si es algo que lo va a dejar a la suerte o si tiene unos criterios de un proceso para determinar y controlar el número de estudiantes que va a haber en el salón compartiendo, que no vaya a ser como en algunos casos que ya hemos visto, que abren y entonces como que no saben cuántos es los que van a permitir y puede que el número se salga de las manos. Wilhelma nos habló de uno tiene que investigar cómo es que se va a llevar a cabo las meriendas y el almuerzo. ¿Verdad? Porque la recomendación es que lo hagan, que no lo hagan en la cafetería, que no lo hagan en comedores, pues usted debe preguntar en su escuela si va a ser en el pupitre, si es que van a hacer unas áreas al aire libre, cómo es que se va a llevar a cabo la merienda y el almuerzo para los estudiantes. Y cuando se habla de la flexibilidad para el estudiante de escoger entre virtual o presencial, pues hay que preguntar cómo es que eso se va a implementar, si después que uno empieza por un método, si se puede cambiar, ¿verdad? Si ya tú has decidido hacerlo virtual, si luego a mitad del semestre vas a poder cambiar a presencial o si puedes cambiar de presencial a virtual, pues cómo es que eso se va a llevar a cabo, que tiene que hacer los padres para poder tomar la decisión y para poderlo implementar junto con la escuela. O escuchando, ¿verdad? Lo que nos dijo Alexa, me parece que deben preguntarle a la escuela cómo van a integrar la relajación y los breaks dentro del currículo virtual para los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Va a ser unos momentos que están marcados en el calendario, en el itinerario virtual, o eso es algo que los padres tienen que hacer por su propia cuenta? Pues cómo eso se va a incorporar dentro del currículo virtual. Se habló de investigar qué tipo de planes tiene la escuela para tener un programa de rastreo de contacto robusto, qué tipo de información la escuela va a estar recopilando o pidiéndole a los padres que recopilen desde un principio para poder llevar a cabo esos ejercicios de rastreo de contacto. ¿Cómo atiende la escuela los incidentes, las situaciones en donde un estudiante puede perder la conexión al internet para mantenerse conectado a una sesión virtual, ¿verdad? Hay que preguntarle a la escuela
¿Cuál es ese plan B? Como mencionó Alexa, tener para conocer ese plan B, para uno poderse preparar para el plan B o C o el plan que sea, pero me parece que es importante por lo que Alexa nos dijo, que tanto los niños como los padres sepan cuál es el plan B o el plan C que está disponible para en caso de que se pierda la conexión, minimizar el estrés sabiendo que uno puede recurrir a esas alternativas y estar preparados para hacerlo. Me parece que parte de lo que nos dice Arelis es que tenemos que averiguar qué tipo de entrenamiento las escuelas van a tener para los padres o los cuidadores, los acompañantes de los estudiantes, los que se van a estar asegurando de ayudar al estudiante a conectarse, mantenerse conectado y tener provecho de la sesión virtual y, ¿verdad? Que esté disponible. Creo que tenemos una preocupación genuina sobre la disponibilidad que vaya a haber en las escuelas de recursos alternos para los que no tengan el equipo o la conexión necesaria para poder participar virtualmente en caso de que no puedan hacerlo presencial, porque ahora mismo pues hasta, o sea, no se prevé que van a empezar presencial en San Juan, en Bayamón, en Carolina, por ejemplo, en el futuro inmediato. No se sabe cuándo en esas regiones en realidad se va a permitir que se reabra el componente presencial de acuerdo al nivel de contagio. Así que podrían en algunas escuelas empezar presencial en un par de semanas, mientras que en otras podría tomar par de meses. Esperemos que poco, pero par de meses. Y yo creo que hay unas preguntas también fundamentales sobre el currículo de qué necesitan nuestros hijos para ser competitivos, qué aprovechamiento académico necesitan para su nivel de grado y qué en realidad necesitan para mantenerse competitivos en el mundo de hoy en día, obviamente habiendo unas distinciones muy grandes entre lo que podría ser un caso como el que nos describe Brendali, que es un estudiante que se está preparando ya para terminar su escuela y pasar a universidad, donde requiere poder competir con otros estudiantes que vayan a entrar a la universidad, a diferencia de otros en otros grados, en donde quizá tenemos que redefinir lo que es el concepto del aprovechamiento académico y de lo que es la competitividad, y los padres saber que tenemos que tener esa conversación con nuestros hijos para que ellos sepan qué es lo que los padres esperan de sus hijos, qué es lo que la escuela espera de sus estudiantes en estos momentos. Esas son las preguntas que yo apunté. ¿Alguna de ustedes tiene alguna otra pregunta que queramos sugerirle a la gente que hagan, que se hagan ellos mismos y que le hagan las preguntas que le van a hacer a las escuelas para tomar estas decisiones? Bueno, yo. Sí, no, si tienen alguna, porque yo las escuché y fui apuntando. Sí, yo no sé si yo estoy añadiendo preguntas o si voy a hacer un conglomerado de preguntas y de sugerencias. Primero, le estoy machacando a mis hijas. Inicialmente me iban a haber muchos breaks en el currículo y eso yo se lo agradezco a la academia de mis hijas, que ellas como que reevaluaron todo y nos mandaron un comunicado, miren, lo pensamos bien, estas niñas necesitan breaks, ¿verdad? Así que cambiaron el itinerario para acomodar uno que otro break y que las nenas nos hubieran corrido. Yo estoy machacando a mis hijas que en ese momento salgan a la terraza y cojan sol, porque está fuerte estar todo el día sentado en la computadora. Y como estábamos hablando, como Heidi, lo que tú estabas diciendo, cuando yo hago telemedicina, yo como que los días se unen, se juntan. Tú no terminas un día y ya estás en el otro, y como que no hay principio y no hay fin. Entonces, para nuestros niños no solamente están cogiendo clases, sino que están haciendo asignaciones también en una computadora. Y la comunicación con sus amigos es a través de algo de otra pantalla. O sea, que una recomendación es que en los breaks salgan al patio y cojan sol. Quizás que almuercen en el patio. Las mías cogen y juegan con la perra. O sea, como que hagan algo que sea distinto a no estar pegados a la computadora. Lo otro es,
Yo antes de que empezaran las clases, ya yo creo que yo tenía a María, a la principal de la escuela, con 1000 preguntas. Y yo le mandaba, y salió lo de la carga de pediatría, se lo mandé. Yo no sé, esto se lo enviaron, pero aquí téngalo. Y de verdad tengo que decir que siempre lo recibieron bien. Porque igual que nosotros nos estamos adaptando, y gracias a Alex y gracias a Eli, ¿verdad? Ya también las maestros y los principales, y todo el personal se está adaptando a algo nuevo, y yo estoy segura que aceptan las sugerencias bien. Tiene que haber una comunicación abierta. Lo otro es que lo que llevamos es una semana y pico de clase, y ya me estoy dando cuenta que, como dicen en inglés, it takes a village. Hay días que yo estoy haciendo endoscopía, y me pasó, Brenda, y como a ti, que me llamó una de las nenas histéricas porque no se pudo conectar, y entonces el maestro no sabe, y se la van a marcar ausente, y yo haciendo endoscopía. Entonces, cuando terminé un caso, rapidito llamé a una amiga mía, que la nena estaba en el mismo grupo, y entonces la amiga llamó a mi nena y la ayudó a conectarse, ¿verdad? Y mientras tanto, otra de las amiguitas le escribió, le dijo al maestro, fulanita está tratando de conectar y no puede, no la marque ausente. O sea, que tiene que haber este network de comunicación, porque si no, de verdad, no vamos para ningún lado. Otra cosa que quería mencionar, que me voy a sentir mal si no lo digo, cuando hablé de la Academia de Pediatría y que mucha gente criticó que fue un poquito en destiempo su comunicado, eso tiene una razón de ser. La Academia de Pediatría está aquí para todos los niños, no solamente para algunos niños, ¿verdad? Y entonces, igual que yo me siento afortunada de que tengo este village, que tengo internet en mi casa, que tengo quien me ayude los días que estoy trabajando, ¿verdad? Y mi esposo y yo nos estamos turnando los días. Ya dije que él es pediatra, pues nada, esto económicamente pues también es un issue para todas las familias, pero hay gente que no puede. Y la Academia de Pediatría decidió que tenían que tener eso en consideración, porque se teme que va a aumentar, y Alexa nos puede hablar de esto también, los casos de maltrato, los casos de suicidio en niños, ¿verdad? Por todo esto, ¿verdad? Que está ocasionando que se sientan tan aislados, o papás que se desesperen, ¿verdad? O sea, que todo, por eso es que la Academia de Pediatría está tirando estos statements, y quizás se consideran que fueron un poquito antes de tiempo. La academia tuvo que entonces aclarar que cada niño es un mundo, ¿verdad? Y que cada familia y cada población tiene que decidir cuál es el momento adecuado para comenzar las clases, y que tienen que, pues, que evaluarse todas las situaciones y todo el contorno del niño. Esto a mí me ha creado muchísima ansiedad. Yo tengo una pregunta, ahora va mi pregunta, ese es mi comentario suelto, ahora va mi pregunta. Yo tengo una preocupación. Si el momento que la escuela decida que ya van a comenzar presencial o híbrido, y si yo como mamá, mi esposo y yo y mi familia decidimos que mis hijas se van a quedar en la casa, ya yo me estoy preparando mentalmente, porque yo sé que va a ser un problema. Porque mis amigas pueden ir a la escuela y yo no. Porque yo tengo que seguir aquí, y entonces, ¿cómo brego yo con si las dejo ir porque me da pena, sabiendo el riesgo, o si me quedo con ellas en casa? Y está difícil. Y sé, ¿verdad? Cuando hablo con los papás de mis pacientes, muchos tienen la misma preocupación. Alexa, ¿tú nos puedes ayudar con eso? Sí, definitivamente es como les llevo dicho, que eso es un tema que en verdad está bien difícil para al final del día. Es importante evaluar. Estoy que mi internet va y viene. Sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ok. Creo que al final del día es importante evaluar si algo sabe que es la ansiedad, condiciones de salud mental, pues cuando una familia lo tiene bien presente, se traspasa de un papá a un hijo. Si la mamá se pone bien ansiosa por mandar al niño a la escuela y está todo el tiempo transmitiendo esas vibes de ansiedad, pues el niño se va a poner igual de ansioso como padre. Así que yo creo que es importante tomar decisiones que les hagan sentido dentro de su entorno familiar, que les hagan sentido dentro de su realidad. Compararse con No, se nos está cortando, Alexa. A tu familia, a tu entorno, y ahora mismo hay que hacer. Bueno, te pregunto, Wigelma, porque Alexa se nos está cortando, pero te pregunto yo a ti. Cuando a un niño le dan un celular a los 10 años y a otro le dicen que tiene que esperar a los 13,
cuando, ¿verdad? A un joven lo dejan Ir a la placita. irse a quedar por ahí con sus otras amistades, y a otros no los dejan, tienen que ser bajo supervisión de otros padres. La realidad es que los padres han estado tomando decisiones que los hijos le sacan en la cara toda la vida, ¿verdad? Esta es una de esas decisiones. Yo creo que yo, aunque ya les dije que no tengo hijos, ¿verdad? Pero me parece que es un área en donde va a haber, tus hijas posiblemente van a tener bastantes amistades que se quedan virtual, como otras que están presencial. Y de acuerdo, entiendo que Alexa lo que nos está recordando es que cada familia tiene que tomar la decisión que es la correcta para esa familia en este momento histórico en que estamos viviendo, cómo afecta al niño, al padre y al entorno y a la familia. Así que por eso habíamos dicho al principio, lo que es la mejor decisión para una familia con unas circunstancias, con unos elementos, con una radiografía de salud, ¿verdad? Dependiendo de las personas que la componen, no es lo mismo no es la misma decisión correcta para otra familia, con otros recursos, otras necesidades, y yo creo que eso al final del día es lo que lo vamos a tener que compartir con nuestros hijos, pero de nuevo, no los envidio, porque esas son las decisiones que tienen que tomar los padres siempre y muchas veces, no en cuanto a esto. Los niños recriminan a los padres muchísimas decisiones. Esta no va a ser ni la primera ni será la última. Así que estoy segura que tú le vas a poder contestar. Además, que yo estoy segura que tus hijas no te van a preguntar. Pero tú, si te preguntan, tú les vas a poder contestar esa pregunta. O quizás es que te preguntan sacándote también, pero mira, es que yo estudié que en la Academia Americana de Pediatría dice... y te van a sacar no va a funcionar, Heidi, no va a funcionar. Sí, nos estamos quedando así, ya nos hemos extendido un poco, así que les quiero hacer una última pregunta a cada uno, pero solamente quiero que me digan una cosa, ¿verdad? Para concluir. Siguiendo este tema, una vez una familia decide que va a ir a la escuela el hijo o la hija de manera presencial, una de nuestras sugerencias definitivamente es pues, que estar bien vigilante de muchas cosas, ¿verdad? De cambios de salud, como emocionales, como la educación. Quisiera que cada una de ustedes me dijera una cosa, ¿verdad? Que ustedes como madres o como educadoras o como psicólogas, cuando enviamos a ese niño a la escuela presencial, ¿qué es lo que los padres debieran estar observando de ahí en adelante? ¿Qué síntomas, qué comportamientos, qué resultados, qué es lo que sobre qué debiéramos mantenernos vigilantes? Arelis, ¿quieres comenzar? Sí, cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela, yo pienso que debemos evaluar primero que todo con quién van a estar en la escuela y preguntarnos si estamos dispuestos a asumir los riesgos de contagio. Porque no sabemos con quién nuestro hijo o nuestra hija va a estar en la escuela. Podemos saber quiénes son los maestros, podemos saber quiénes son los niños porque se llaman así o así, pero realmente no sabemos si de verdad van a estar expuestos y no conocemos, ¿verdad? Realmente el núcleo de esas otras familias. O sea, que tú estás sugiriendo una especie de vigilancia de contacto, no un rastreo. Sí. De dónde estuvieron después que surge la preocupación de si hubo una exposición al virus o no, sino de mantenerse afirmativamente vigilante de con quién mantienen contacto. Sí, y yo pienso que también debe haber una apertura en la comunicación. Y es bien difícil, ¿verdad? Por las leyes IPAS, etcétera, pero que se pueda crear un sistema de comunicación efectivo y confiable ¿verdad? Confiable en la medida que sea posible entre uno como familia y las demás familias, en la medida que sea posible. Esa idea me parece genial. Brenda, ¿y tú tienes qué es lo que cuando tu hija vaya a la escuela, de qué es que vas a estar pendiente?
Lo que ella dice es con quién va a estar. Eso, aunque ya tienen sus amistades bastante, pero volvemos a lo del senior, ella va a querer estar saliendo fuera de la escuela. Yo podía, no sé si ahora se los van a dejar, pero ellos podían salir a almorzar afuera. Bueno, esperemos que Gia no vea este programa cuando lo publiquemos, porque ella te va a matar por todas esas cosas, por estarla tirando al medio. Pero Alexa, no. ¿cuál es tu recomendación de qué es lo que los padres debieran estar observando cuando regresan los hijos a la escuela? Bueno, pues como psicóloga, ahora más que nunca tenemos que estar bien pendientes de la salud mental de nuestros niños, ¿verdad? Y hay unas ciertas características y unos ciertos cambios que hay que observar en nuestros niños para estar seguros que no necesitan una ayuda más allá de una psicóloga o un psiquiatra. Algunos de estos cambios son el cambio del estado de ánimo del estudiante, por ejemplo, si lo notan más frecuente que esté más nervioso, tenga más conflictos con sus amigos de lo normal, pues esos cambios drásticos de ánimo del niño. También cambios en comportamientos. Por ejemplo, si el estudiante es bien extrovertido, siempre estaba con sus amigos, siempre hablaba y de repente no quiere hablar con nadie, se encierra en el cuarto, pues ese tipo de cambios en el comportamiento del niño. Falta de interés en las actividades que antes le gustaba hacer. Cambios en el dormir, si duerme demasiado o duerme poco y está sufriendo de insomnio o se pasa, el día entero durmiendo. También es importante ver esos patrones alimenticios y el cambio de peso. Si vemos que el estudiante o el niño está comiendo demasiado a unas horas no adecuadas, o al revés, si no está comiendo y ha dejado de comer. Otra cosa que es también súper importante es un aumento en comportamientos riesgosos, como el consumo de drogas o el consumo de alcohol, especialmente en esas edades más de la adolescencia. Y finalmente, pues siempre estar pendiente que no les haya ninguna expresión de pensamientos negativos, especialmente sobre la muerte o el suicidio, porque entonces sí, ya urgentemente hay que buscar ayuda de un profesional externo. Elibet, ¿qué tú vas a estar vigilando cuando tus hijos regresen a la escuela? Bueno, mira, es que esto yo lo encuentro tan difícil. Yo obviamente voy a estar de la parte médica, pues voy a estar obviamente viendo sus cambios en términos si tienen pues alguna sintomatología relacionada, aunque sabemos que podemos estar asintomáticos, ver su salud emocional, pero yo creo que no hay en realidad una contestación correcta a todo esto, porque es que uno ve las redes sociales, el grupito de amistades, los nenes míos están, como yo digo, engavetados, pero tú ves en las redes sociales que no todo el mundo está con esa actitud. A veces te ponen #cuarentena y hay un crowd completo sin mascarilla, que yo creo bien difícil ese aspecto. Afortunadamente, ¿verdad? La escuela de los hijos míos han tomado muchas medidas, han puesto filtros en los salones, van a tener acrílicos, ¿verdad? Para mantener su distancia. Se supone que los pasillos vayan a una sola dirección. Estas medidas, pues, que son un esfuerzo que yo reconozco de la escuela, pero honestamente en términos de cuando estos niños empiecen presencial, no veo la hora. Como mamá estoy bastante emocionalmente, como diríamos en inglés, torn, porque yo quiero que empiecen, pero no quiero que empiecen, porque básicamente yo me siento que uno está jugando una ruleta rusa, porque uno no sabe el outcome. En el caso mío, yo tengo papás de edad mayor, los hijos míos son sus hijos nietos, yo soy hija única, yo básicamente tengo que estar ayudando con la familia. Los nenes míos, inclusive cuando visitan a sus abuelos, a veces andan con la mascarilla si se sienten un poquito con signos de alergia, pero es como algo tan difícil, porque los padres míos necesitan abrazos, necesitan besos, y ellos yo creo que prefieren infectarse de COVID, y hablando aquí, ¿verdad? No como doctora, a veces ellos me dicen, prefieren que no tener al nieto para abrazarlo. Mi mamá me dice, mañana me pasa algo y pues me perdí pues todas estas cosas. Digo yo, ellos toman sus precauciones y están bien encerrados. De vez en cuando mami se me escapa para el supermercado, ¿verdad? Que yo digo que no salga. Mira, otra que está tirando a alguien al medio. Otra que está tirando a alguien al medio. Bueno, la realidad es que he escuchado de parte de mis propios padres también que obviamente un abrazo a un nieto, a un bisnieto, para ellos es más importante en esta etapa de su vida que mantenerse vivo. Yo le digo, pero imagínate si te mantuvieras vivo y pudieras en el futuro cercano darle más abrazos a esos nietos y estar viva para tus bisnietos. Gracias a ellas ya conocieron a la primera.
Bueno, pero Elibel, para darle un consejo práctico, ¿verdad? A todas esas mamás que no son reumatólogas pediátricas. ¿Tú crees que es justo decir que lo más importante, como no sabemos hoy en día todas las maneras en que se puede expresar el virus, sobre todo en niños, es donde menos información hay al respecto? Lo que yo siempre le digo a mis amigas, y aprovecho para que me corrija si no es correcto, es, antes de que regresen a la escuela, tienen que hacerle, ¿verdad? Llevar al niño al pediatra para que tengan una evaluación completa, para que cuando regrese a la escuela puedan estar observando qué cambios hay y si desarrollan síntomas nuevos o si síntomas que ya tenían se agudizan, ¿verdad? Porque debemos de por lo menos ofrecer algún ejercicio de observación concreto, práctico, que los padres puedan llevar a cabo. Y en ese caso, cosas obvias como pues tener fiebre o tener síntomas catarrales, como el caso que había mencionado de las fotos que vimos de COVID, ¿verdad? Esas lesiones en la piel que tú tienes, porque a veces puede ser que te veas esa lesión y pienses que es otra cosa y no te levanta la banderita roja de que esto puede ser COVID, pero a veces son cosas sutiles que eso posiblemente puede ser un único síntoma. Pero eso que estamos hablando de fiebre, síntomas catarrales, de tener una conjuntivitis, de tener el enrojecimiento de los labios, de tener algún tipo de erupción en la piel, yo creo que esas cosas serían básicas porque es lo más común que vemos en los niños que están sintomáticos. ¿Y tú, Wilhelma, cuando tus niñas vayan a la escuela, qué es lo que vas a estar mirando? Bueno, una de las cosas que ya yo les dije, que no me importa si las demás no tienen face shield, ellas van a tener face shield. Oh my God. Yo no sé si es mental, pero yo pienso que la buena mascarilla, que las mías van con mascarilla de verdad, que les tape la nariz hasta acá. Ya yo tengo, mis pacientes lo saben, los veo con la mascarilla aquí, les digo, súbete eso, apriétate aquí que te duela, ahí, para que la sientas apretada. Así mismo se lo voy a decir a mis hijas. Se van a poner face shield porque yo pienso que es una protección extra, ¿verdad? Y que sin eso no van a ir para la escuela. Que a la que se sientan mal tienen que decirlo. Una de las cosas que también se le dice cuando son niños menores especialmente, porque ya nosotros que estamos afuera saliendo todos los días, estamos acostumbrados, pero no es lo mismo tener una mascarilla 5 minutos que 8 horas, ¿verdad? Y entonces se recomienda, especialmente a los nenes pequeños, que aún en la casa, las mamás y los papás le pongan a los nenes la mascarilla un tiempito para que se acostumbren a tenerla más tiempo, que estén en la casa con la mascarilla puesta para que vayan practicando. O sea, que eso es lo que yo tengo que bregar con mis hijas también. Bueno, y eso iba a la última pregunta que les iba a hacer. Así que empiezo con Wilhelma. Cuando los niños regresen a la escuela, obviamente tú le vas a poner face shield a las tuyas, que es protector, ¿verdad? Un cubridor de cara. Vienen diferentes tipos de cubiertas. Las que ofrecen mayor cubierta, valga la redundancia, son las que tengan o el foam o algo sellado aquí arriba, ¿verdad? Porque las que se han puesto muy de moda son las que tienen la estructura de un espejuelito, que son cómodas, pero entonces están abiertas arriba. Así que para aquellos padres que quieran tener la mayor protección posible, pues se les recomienda que observen si la mascarilla está cerrada arriba, porque eso te protege los ojos mejor. Pero en términos de mascarilla como tal, mascarilla de tela, quirúrgica, KN95, ¿cuál es la que tú le vas a poner a tus hijas? Bueno, yo inicialmente, yo hasta mandé a hacer una piel linda que combina con el uniforme, pero la realidad es que como yo estoy viendo los números ahora, las mías van por lo menos con KN95 o si no quirúrgica. Y esta es tu perra la que te está ladrando. Ay, sí, perdón. Ponte mute. Pongamos el mute a Wilhelma. Bueno, pues ya saben que lo que Wilhelma nos dijo fue que tiende a preferir las KN95 más que las de tela. De hecho, las que estamos usando ahora son las KN95 en la escuela, y es importante sí que todo el mundo sepa que se las pones cubriendo toda el área, ¿verdad?, de nariz y boca, que es importante que los niños entiendan que tienen que ajustarlo
a la nariz para que no se caiga. Y los padres tienen que estar muy vigilantes que caiga, ¿verdad? Que la mascarilla no le quede grande, porque si le queda grande tienen que ajustar la mascarilla, porque el propósito de la mascarilla es proteger cubierta ajustada en esta parte. Las mascarillas de tela, ¿verdad? Para el conocimiento público ya no son de las que se recomiendan para áreas clínicas o de alto riesgo de mucho tráfico de público, excepto si no se utilizan en combinación con otra mascarilla. Así que en lugar de poner dos mascarillas, ¿verdad? Pues usted puede tener una quirúrgica más la de tela, pues es mejor tener una que esté ajustada, ya sea quirúrgica o KN95, que sepan que esas mascarillas en momentos de algún tipo de escasez como es ahora, sí hay el CDC, sí da unas guías para su uso y reuso, siempre que entre una y otra puesta pasen por lo menos 72 horas en que la mascarilla se mantenga completamente seca. Así que la recomendación siempre es, yo hoy tengo el show and tell, la recomendación es que se guarde en una bolsa de papel, ¿verdad? Entre medio de una puesta y otra para mantenerla seca. En mi caso, yo, por ejemplo, pues enumero los días de la semana para utilizar la que corresponde. Hoy estamos grabando un martes, pues por eso es que tengo la del número 2, para asegurarme de que siempre haya por lo menos un mínimo de 72 horas entre la primera vez que la usé, la segunda vez que la usé, y eso lo puede hacer hasta 5 o 6 veces, dependiendo del mantenimiento. Y las mascarillas no se deben de continuar usando luego de que están sucias o están mojadas o están rotas. Así que aparte de todo lo que ustedes dijeron en cuanto a observar síntomas, a observar con quién comparten, cuáles son sus contactos, a observar expresiones de cambios emocionales como son el apetito o ¿verdad? El sueño, la ansiedad, etcétera. Definitivamente que se mantengan vigilantes con el equipo de protección que están utilizando los hijos cuando van a la escuela. No deben estar blancos como la nieve, porque eso quiere decir que no lo están usando, ¿verdad? Lo importante es que tengan equipo que sea, de verdad, les esté dando la protección, que se esté usando correctamente y esté en buenas condiciones. Yo la realidad es que me gustaría seguir conversando con ustedes aquí porque es un tema muy interesante y les agradezco muchísimo que hayan compartido conmigo todo lo que han compartido hoy, pero tenemos que finalizar en algún momento. Así que les doy las gracias nuevamente. De verdad que le deseamos a todos los padres y madres que nos estén escuchando que tomen su decisión de manera organizada y pensada. Luego de que tomen su decisión, que sepan que su decisión es la más importante para ustedes, que ninguno de nosotros tiene la sartén por el mango, como dijimos. Lo que es mejor para una familia no necesariamente es lo mejor para otra familia, pero definitivamente que parte de el éxito o parte de las herramientas para llegar al otro lado es que compartamos información y que estemos disponibles, que identifiquemos quiénes son nuestros recursos de apoyo, nuestros recursos de conocimiento, nuestros recursos alternos que nos van a ayudar a lidiar con todos estos problemas. Así que no sé si alguien quiera decir algo más antes de que enganchemos, pero pues, eso es lo que tengo por ahora. ¿Algo más? ¿O nos despedimos? Nos despedimos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Cuando gusten me pueden llamar entonces para hablar de lo que tienen que hacer las mamás para mantenerse cuerdas durante la pandemia. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás algunas de ustedes son más jóvenes, mucho más jóvenes de la cuenta, pero hay una película de Steve Martin que se llama Parenthood, que es un hombre lleno de todas estas ansiedades, de las cosas que le pueden ocurrir a sus hijos. Y toda la película, él es sufriéndose todas las cosas que le ocurren a los hijos.
Y al final de la película está el niño en la escuela, en una obra de la escuela, y es chiquitito y empieza a llevarse por el medio como que toda la escenografía. Y ahí él se da cuenta, ¿verdad? Al final lo ponen a él como si él estuviese montado en una montaña rusa. Y que él descubre como que parte de la vida precisamente es dejarte llevar y coger las cosas mientras vienen, porque uno no puede controlar todo lo que le pasa a nuestros hijos. Y la realidad es que desafortunadamente estamos en la peor montaña rusa que jamás hayamos visto, así que nos tenemos que aguantar y nos tenemos que acompañar y ver si terminamos la ride, ¿verdad? Así que nos vemos, cuídense y protéjanse. Gracias, igual.